mañana. Lo que hacía es que me iba a dar el teórico y me volvía a mi casa a dormir. Y después volví a ir a la facultad de nuevo. Porque era me costaba horrores. En fin. Bueno, ya estamos un minutito más y arrancamos. De Manzanares, estoy probando. No ve el video nocturno de la facultad. Ah, sí, sí, sí. Lo que pasa es que todavía no fui a la facultad de noche. Mañana capaz que me doy una vuelta de noche por la facultad. Tengo que hacer un montón de cosas. Tanto. Lo que pasa, sí, tengo que aprovechar y ir de noche. Bueno, sí, obviamente lo voy a subir. Tiene que ser invierno, tiene que ser frío, frío, mucho frío y invierno. Video nocturno de los lugares fantasmagóricos de la facultad. Los parciales van a ser, todavía no, o sea, los parciales ya vamos a hablar, no he hablado con Juliana con mucho detalle, van a ser virtuales los parciales. Bueno, ya podemos ir arrancando. Voy a habilitar esto, la grabación, así después la bajo. Bueno, como les decía, los parciales todavía no lo hemos decidido del todo con Juliana, aunque obviamente van a ser van a ser virtuales, o por lo menos el primero seguro va a ser virtual, el segundo posiblemente también. Lo que vamos a hacer es una prueba previa, un simulacro de parcial para que ustedes vean cómo se maneja. La virtualidad no es nada de otro mundo. Sí les pedimos que firmen un compromiso de ética, que cada uno se haga cargo de sus propios parciales porque es muy fácil detectar copias si hay dos parciales exactamente igual, con los mismos errores, es muy fácil. Pero va a ser múltiple opción posiblemente algunos verdaderos falsos. Ya vamos a hacer un simulacro. Juliana quiere tomar algo de una preguntita de desarrollo, solamente para ver cómo piensan, pero no estoy seguro que podamos hacerlo a eso. Eso lo tenemos que discutir todavía. Pero por ahora va a ser así. Bueno, como les decía recién, terminamos en la clase pasada con la parte introductoria del cálculo de la materia, y usualmente la materia de cálculo 1, lo que es el análisis matemático 1, como lo veía yo cuando estudiaba en la facultad, tiene un orden en donde se empiezan estudiando propiedades de los números reales, después se pasa a estudiar funciones, bueno, se estudia la noción de límite, eh, funciones en general, la idea de continuidad de una función, la idea de derivada de una función, y después recién viene la parte de integración, que está estrechamente relacionada con la de derivación por el teorema fundamental del cálculo. En esta versión del curso lo que se optó primero por dar el tema de integración, porque es un tema bien intuitivo y bien lindo, que se puede dar de manera independiente a todo lo otro, y finalmente seguir más adelante con las cuestiones de derivabilidad y teoremas fundamentales del cálculo, teorema fundamental del cálculo, etc. El tema de integración es un tema muy, muy lindo y sigue la línea más o menos sigue la línea cronológica, digamos, en el libro, del libro de Apóstol. Y la idea, básicamente, es bien sencilla. Lo que uno quiere hacer, vamos a empezar a estudiar entonces con el tema de integrales. Esto nos va a llevar varias clases, pero vamos a empezar hoy con los conceptos fundamentales, básicos, las herramientas que se necesitan para estudiar integrales. La idea de integral es exactamente, básicamente, la idea que hay por detrás de integral está el problema de calcular áreas en el plano. Es decir, pensemos que yo tengo acá un eje coordenado, XY, y que yo tengo una figura aquí delimitada de alguna manera por alguna definición funcional, delimitada por una curva, ¿no? Una curva cerrada. Entonces lo que interesa es calcular el área, o sea, qué área tiene esta figura que uno tiene acá, ¿sí? Definida de alguna manera. Bien, entonces, todas estas clases van a estar referidas al cálculo de área, en particular a una clase muy especial de cálculo de área, que es el cálculo de área bajo una función. Uno tiene una función definida en un dominio y quiere calcular el área que hay entre esa función y el eje de las X. ¿Sí? Eso ya vamos a volver en un ratito. Por eso, este es un problema que viene de la antigüedad, este cálculo de integrales,
cálculo de superficies o cálculo de volúmenes en el espacio, donde ahí ya se involucran más de dos variables, porque un volumen ya involucra largo, ancho y alto, y eso son herramientas que van a ver en análisis matemático 2, cuando uno trabaja con más de una variable. Acá vamos a estudiar áreas bajo curvas que dependen de una única variable. ¿Sí? Y la idea de todo esto es que lo único que uno sabe calcular, como bien lo dice Miquel en su clase 18, así como yo, en su clase 10, perdón, así como yo les dije que lo único que uno sabe hacer es contar con los dedos y que básicamente todas las operaciones de la matemática se reducen en el fondo a contar con los dedos y a generalizar esas operaciones. También con el problema de las integrales, todo lo que uno sabe hacer es calcular áreas de rectángulos, ¿no? Imaginen que yo tengo, esto vale la pena tener en cuenta, porque así pensaban los griegos y así surgió el problema de cálculo de áreas, ¿no? Los griegos, los antiguos, quiero decir, pensando sobre todo en Arquímedes, que fue un tipo que contribuyó a muchas de estas cuestiones de cálculo de áreas y volúmenes, un tipo brillante. La historia empieza con el área de un rectángulo. Este es el punto de partida, la idea intuitiva de qué es el área de un rectángulo. Bueno, supongamos que uno tiene bueno, todo el mundo sabe lo que es un rectángulo, es una cosa como esta, donde uno tiene acá un segmento B de base, y una altura h de altura en inglés, y lo que uno quiere calcular es el área de ese rectángulo. Bueno, el área no es otra cosa que B por h. Eso todo el mundo lo conoce y es la idea básica del cálculo de áreas, ¿no? Todo lo que uno sabe hacer es calcular áreas de rectángulos, y lo que trata de hacer es, usando las áreas de rectángulos, tratar de calcular áreas de figuras más complicadas. Porque, por ejemplo, yo podría hacer lo siguiente. Fíjense, yo les hice un dibujito hace un rato, vuelvo para atrás, yo les hice un dibujito acá, pero este dibujito, fíjense que yo podría usarme, y es la idea que usaban los antiguos, yo podría aproximarlo esto por rectángulos, ¿no? Podría poner rectangulitos que van por adentro, digamos, y tener como una estimación inferior del área, si yo uso todos rectángulos que van por adentro, y de la misma manera yo podría construir una aproximación usando rectángulos que se aproximen mucho a esa figura, pero que contengan a esa figura. ¿Sí? Entonces, si uno sabe calcular área de rectángulos y sabe que el área de un conjunto de rectángulos es la suma de las áreas de los rectángulos, entonces uno puede aproximar por abajo. Uno podría, bueno, acá el dibujo me salió medio tonto, medio mal, digo, pero estos son todos rectángulos. Uno podría aproximar por abajo el área de esta figura con rectángulos, y de la misma manera uno podría aproximarla por arriba, digamos, usando rectangulitos, pero que de alguna manera, me calculen el área por encima. O sea, con rojo calculo el área, estimo el área por defecto, y con verdecito turquesa ahí por exceso. Y bueno, si yo voy refinando esos rectángulos, y si tengo suerte de que ese procedimiento límite, que ya lo definiremos, converge a algo por arriba y por abajo, entonces eso me define el área de una curva como esta. Esto es una curva cerrada. ¿Sí? Sí, justamente, vamos a definir la suma de Riemann. La idea es dar todos los ingredientes para definir la suma de Riemann, que básicamente es contar cuadrados y aproximar áreas por cuadrados. Es una idea muy, muy sencilla, pero que tiene sus años, es muy ingeniosa y muy original. Claro que hay cosas difíciles en integrales de Riemann, porque, por ejemplo, uno tiene que estar seguro de que esa aproximación por defecto y esa aproximación por exceso, si uno las va refinando, convergen a un único punto, y ese punto es el área. Bueno, a veces no pasa eso. O sea, en matemática hay figuras tan complicadas que no tienen área definida, en fin, pero vamos a sacar toda esa patología de lado por ahora. Vamos a considerar cosas relativamente sencillas de trabajar. Esta es el área de un rectángulo. Fíjense, les voy a tirar unas ideas. Del área del rectángulo se puede sacar el área de un paralelogramo. Área de un paralelogramo. ¿Se ve eso? Sí. Área de un paralelogramo. Un paralelogramo, como su nombre lo dice, es una figura de 4 lados donde sus lados opuestos son paralelos. ¿Sí? Es una cosa como esta.
Esperen que cambie el color porque esto no se ve demasiado bien. Un paralelogramo es una cosa como esta. ¿Sí? Este lado es paralelo a este y este otro lado es paralelo a este. Sí, es como un rectángulo en el cual yo lo he corrido un poquito, lo he desfasado la parte superior con respecto a la parte inferior. Y acá tenemos algo que llamamos la base. Y fíjense cómo se calcula el área de un paralelogramo. Hay una idea muy, muy ingeniosa, que yo agarro y en este vértice trazo la altura. Agarro aquí y trazo una perpendicular a la base. Y esto lo llamo altura h del paralelogramo. Y fíjense que si a ese triangulito que tengo ahí, para ahorrar dibujos lo voy a hacer acá mismo. Fíjense que si este triangulito que tengo acá, yo perfectamente lo puedo pasar acá abajo, acá al costado. Es el mismo triángulo. ¿Se entiende? O sea, ese triangulito que tenía del costado izquierdo lo puedo tranquilamente traer acá para el lado derecho, ¿sí? Porque sé que los lados que están ahí marcados, sé que estos lados opuestos, sé que estos lados, este lado y este son paralelos, son el mismo lado, tienen la misma longitud, sé que esto es la altura h, y sé que esta longitud, por lo tanto, es igual a esto. O sea que, en definitiva, al área del paralelogramo, al paralelogramo lo deformé hasta convertirlo en un rectángulo, que es este rectángulo que está acá, y que por lo tanto tendrá la misma base, la misma área. Por lo tanto, el área del paralelogramo, oh sorpresa, es base por la altura. Base por la altura. Pero ojo, la altura del paralelogramo no, es esto, ¿no? Es la altura desde la base hasta el techo. Esa es la altura del paralelogramo. Bien, y de la misma manera, los griegos, los antiguos, conocían lo que era el área de un triángulo. Sigo avanzando con el resumen de cosas que ustedes ya saben. El área de un triángulo, miren, pero yo les voy a mostrar algo que es realmente sorprendente. Área de un triángulo. También es muy ingenioso esto, triángulo, porque uno agarra un triángulo, sí, vamos a dibujar ese triángulo, la base la puse horizontal para que sea más cómodo trabajar, y en ese triángulo, análogamente reconocemos la altura, que es lo que une la base con el vértice que está arriba. ¿Sí? Esa es la base y esa es la altura. Y miren lo que voy a hacer, simplemente, a este triángulo, voy a hacer una copia de este triángulo, pero dada vuelta. Doy vuelta al triángulo y lo chanto al lado. O sea, tengo el triángulo mismo y lo chanteo acá al lado. O sea, este triángulo lo invertí con una porción de pizza ahí, ¡pat! Y lo puse al lado. Entonces, ¿qué tengo ahora? Este lado es paralelo a este. Y este acá, como lo invertí, es paralelo a este por construcción y comparten este lado en común. O sea que este triángulo y este son iguales. Este triángulo y este triángulo son iguales y me forman un paralelogramo. De tal manera que el área del triángulo original que yo quería calcular, que era este, es el área del paralelogramo dividido 2, porque es justamente la mitad del paralelogramo. O sea que el área es igual a el área del paralelogramo, que como vimos recién es base por altura, dividido 2. Esa es el área de un triángulo. Fórmulas que ustedes ya bien conocen del liceo o de la primaria incluso. Pero fíjense cómo los antiguos se ingeniaban solamente con conocer el área de un rectángulo, que básicamente es lo que me da la idea de qué es un área. Cómo yo, deformando las cosas y creando figuras cada vez más y más complejas, puedo calcular áreas de otras cosas, ¿no? de otras figuras más complejas. Y por ejemplo, un polígono, miren esto, y ya viene un ejemplo lindo, más lindo que todo. Área de un polígono. El área de un polígono, ustedes saben que un polígono es una figura cerrada que tiene un número n de lados, un polígono largo n, pero no tengo ninguna restricción sobre los lados. Un polígono puede ser una cosa como esta. Bueno, salió medio horrible, pero un polígono puede ser una cosa como esta. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, si no conté mal. ¿Y cómo puede hacer uno para calcular el área de un polígono? Con lo que vimos recién, con las ideas que vimos recién. El área exacta del polígono, no una aproximación, el área exacta. ¿Vas identificando figuras? Sí, pero ¿qué figuras? Dividirlo en partes, ahí va, Soledad, bien. Triángulos. Triángulo. Lo que se llama usando triangulación.
Yo tengo un polígono y lo puedo triangular, es decir, lo puedo agarrar y decir, bueno, al área de este polígono la voy a dividir, al polígono lo voy a dividir en varios triángulos. Entonces el área del polígono será la suma de las áreas de los triángulos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, no hay maneras únicas de triangular. Yo puedo, por ejemplo, hacer esta triangulación. Esto, por decir algo, ¿no? Me estoy formando dos triángulos. Yo qué sé. Esto acá. Entonces, fíjense, me queda un triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo, otro triángulo y otro triángulo. Y si yo sé conocer las áreas de los triángulos, sumando las áreas de todos estos triángulos, tengo el área de cualquier polígono. Esto los antiguos ya lo sabían. ¿Sí? La idea era, bueno, pero no todo en la vida son polígonos, hay curvas, por ejemplo, hay circunferencias. Cuando uno trabaja con circunferencias, ahí el tema se empieza a complicar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno trabaja, y acá viene la parte linda, esto es una especie de introducción, ¿no? Cuando uno trabaja, ¿cuál es la idea? Cuando uno trabaja con una circunferencia, supongamos que uno tenga una circunferencia, ahí ya dimos un salto enorme, porque la circunferencia no es un polígono. ¿Ah? No tengo lados rectos ahí, n lados rectos que me forman una figura, sino que es... Ay, qué Puede feo que se hacer, pone. puede hacer figuras, abajo a la derecha tiene una opción para hacer figuras, por si quiere que le quede más recto. Ah, tenés razón, tenés toda la razón. Qué buen dato, vamos a probar. Sí, Pero, segundito. Sí, profe, sí, escucho. un polígono regular de infinitos lados sería una circunferencia. Sí, pero lo que pasa es que ¿qué es infinito? No, un polígono regular, yo digo, no. Espere, por ejemplo, ¿qué diferencia entonces habría? Lo que pasa es que uno tiene que evitar trabajar con el infinito, porque no sabe lo que es el infinito. ¿Sí? La idea es, tú ya entiendo, yo voy aumentando. Primero, tiene que ser un polígono regular, ¿no? Yo voy aumentando el número de lados del polígono regular y me voy acercando a una circunferencia. Bueno, eso es en parte la idea de lo que voy a comentar. Estoy buscando lo de la circunferencia acá abajo, bien, ahí, formas definidas se llama, pero ahora yo... ¿Y esto? Bueno, la vamos a dejar para otra clase, aprender cómo se maneja esto. Se lo prometo que lo voy a aprender. Eh, me quedó... Ahí está. Lo prometo que lo voy a aprender. Una circunferencia, entonces, es una cosa como esta, y la idea tiene que ver con lo que decían recién. ¿Qué pasa si yo aproximo por poligonales? Pero por polígonos que sean regulares. ¿Sí? Por polígonos que sean... No, estuvo perfecta el aporte. Lo que pasa es que yo soy el bruto, pero ya lo voy a aprender a manejar. Eh, Sí, eso voy a aprender a manejar. Entonces, la idea es la siguiente. Yo puedo aproximar esto, por ejemplo, por un polígono, por adentro. Puedo tomar un polígono regular, si esto me sale relativamente fácil. Un polígono regular de 6 lados, ¿sí? Como este acá. Y de la misma manera puedo tomar un polígono regular de 6 lados, pero que me lo... Este es un polígono, lo que se dice un polígono inscripto, un polígono regular inscrito dentro del círculo. Y de la misma manera voy a construir un polígono a 6 lados, con lados paralelos a los que dibujé recién, pero que me contienen al círculo. Para eso, paralelo a este lado, uy, qué feo que quedó, voy a trazar un lado acá que toque en la tangente, que sea tangente al círculo. Paralelo a este voy a trazar algo que sea tangente al círculo. Bueno, no me salió muy bien dibujado, pero se entiende la idea. Paralelo a esto voy a trazar algo que sea tangente al círculo, etc. ¿Sí? Entonces me va a quedar un polígono regular. Bueno, ahí la tangencialidad se las debo, ¿no? Supongo que esto pasa por el bordecito ahí. Tengo un polígono regular de 6 lados que está circunscripto a la circunferencia y si sé calcularle el área, porque ya vimos que polígono sabemos calcular el área,
y por el otro lado tenemos un polígono regular de 6 lados que tiene la circunferencia por adentro. Entonces está claro que el área de la circunferencia, el área del círculo, en realidad yo por ahí lo uso de manera indistinta, pero está mal usar circunferencia y círculo no es lo mismo. El círculo incluye el relleno. ¿Sí? La circunferencia es esto, la circunferencia sería el bordecito, pero se entiende. Circunscripto, eso mismo quería decir, circunscripto. Entonces está claro que el área del círculo es menor que el área del polígono exterior, y por otro lado es mayor que el área del polígono interior. Que como les dije recién, estas cosas yo las sé calcular, a esto las sé calcular y las sé calcular. No las voy a calcular ahora, pero lo puedo particionar en 6 triángulos y calcular el área de los triángulos, sumar, etc. Bien, entonces la idea es que si uno va refinando esa partición, eso se llama el método de exhaustión. Si uno va aproximando por abajo y por arriba y tiene la suerte que en el paso límite esas dos cosas coincidan, eso me define lo que sería el área del círculo. Y ahí viene la idea que me comentaban recién. Se puede ver como una aproximación del círculo, como un polígono regular, en el cual la cantidad de lados se va haciendo cada vez más y más y más y más grande. O sea, como una especie de límite al infinito de los polígonos regulares de n lado. Bien, el punto centro del polígono es el mismo que el de la circunferencia. Sí, bueno, no me salió bien dibujado, pero sabrán disculpar. Es difícil dibujar en esta tablita, porque uno tiene la impresión de que apoya la mano y se borra todo, como en el pizarrón, pero no es así. ¿Sí? Este es el polígono inscripto, circunscripto, y el otro es el que está por afuera. Bien, entonces, esta es el área del polígono interior, lo que está del lado izquierdo. En el medio tenemos el área del círculo, y esto que viene acá es el área del polígono exterior. Pero fíjense, les voy a hacer una demostración solamente para que vean cómo dibujando y el ingenio, hay muchas pruebas que se hacen haciendo dibujitos. Bueno, la hacían los antiguos, o sea, los antiguos no tenían desarrollado el método del cálculo y el álgebra como lo tenemos ahora, pero ellos eran tan ingeniosos y tenían una visión tan geométrica de los asuntos que haciendo dibujitos y modificando las cosas conseguían calcular prácticamente lo que se les ocurriera. Ya conocían ¿cómo es? La circunferencia de la Tierra, viendo proyecciones de sombra, conocían la distancia al Sol, bueno, eran todas esas cuestiones geométricas y visuales era el punto fuerte de la matemática de la antigüedad. Fíjense esto, les voy a hacer una observación. De hecho, hay toda una sección en matemáticas que se llama demostraciones sin palabras, donde uno todo lo que tiene que hacer es reordenar objetos. Ya que estoy esto, ¿me permiten divagar un segundito? Un segundito. Demostraciones sin palabras. Sin palabras. ¿Conocen ustedes demostraciones sin palabras? Se les llama porque lo único que hago es hacer dibujitos. En realidad, en rigor no son demostraciones analíticas, pero fíjense, ¿se acuerdan el teorema? Voy a probar hacer una cosa. ¿Se acuerdan ustedes del teorema de Pitágoras? Pitágoras me dice que si acá a este lado este cateto vale A, este cateto vale B, esto es un ángulo recto y la hipotenusa vale C, el teorema de Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y ahora que estamos viendo áreas, fíjense que eso, me viene al pelo este ejemplo, no lo había pensado. Ahora que estamos viendo áreas, me dice que si yo trazo acá un cuadradito del lado A, trazo acá un cuadradito del lado B y trazo acá un cuadradito del lado C. ¿Sí? Si se entiende bien. Lo que me dice Pitágoras es que ese cuadrado, que es el área justamente de este cuadrado, es igual a esta área al cuadrado, que es al cuadrado, más esta área que es B cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que me dice Pitágoras. Yo pongo un cuadrado a cada lado del triángulo rectángulo
y el cuadrado asociado a la hipotenusa, el área de ese cuadrado es la suma de las áreas de los cuadrados asociados a los catetos. Pero fíjense, hay varias demostraciones. Euclides tiene su propia demostración que es inentendible. A mí me llevó años entenderla del libro de los elementos de Euclides. Yo tengo mi propia demostración, que la hice cuando estudiaba en primer año. Todo el mundo tiene su propia demostración. Si se ponen a jugar un rato, van a tener su propia demostración del teorema de Pitágoras. Pero fíjense esta demostración sin palabras, ¿no? Consideremos lo siguiente. Consideremos. A ver si la han visto alguna vez. Imaginen que los rectangulitos son servilletas que las distribuyo sobre una mesa. Yo tengo una mesa cuya longitud es un cuadrado cuya longitud es A más B. O sea, piensen que yo esta mesa, esto acá es A, esto es B. Donde esos son los, recuerden que ahí B son la longitud de los catetos del triángulo, ¿no? O sea, yo tengo un triángulo que es así. Es A de base, B acá y C acá. Entonces, me construyo tengo una mesa cuadrada de lado A más B. ¿Sí? Entonces acá esto será A más B por acá, esto será A, esto será B, y hago esta construcción. El área de este cuadrado A más B, obviamente, es A más B al cuadrado, no importa. Es el área de un cuadrado del lado A más B. Ahora fíjense, ¿qué es el área de esto acá? ¿Qué es el área de esto acá? De este cuadradito. El área de ese cuadradito tiene el lado A por A. O sea, el área de ese cuadradito es al cuadrado, exacto. Y análogamente, el área de este cuadradito que tengo acá, que tiene lados B y B, es B cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago con los dos rectángulos que me están sobrando ahí? Esos rectángulos tienen uno de los lados es A, uno de los lados es A y el otro de los lados es B. O sea que ahí mismo podría poner yo 4 servilletitas, que son los 4 triángulos, así. Yo particiono así y tengo 4 triángulos totalmente equivalentes a este acá, que yo los puse como 4 servilletas acomodadas ahí en la mesa de esa manera. Y no hago más nada. No hago más nada. Ahora no hago más nada en este dibujo. Y ahora hago otro dibujo. Me están siguiendo hasta acá, ¿no? Y ahora hago otro dibujo. Distribuyo las servilletas de otra manera. Lo único que hago es agarro estas 4 servilletas, esta servilleta, este triangulito, este triangulito, este triangulito y este triangulito, y simplemente los reordeno de otra manera, con lo cual el área de la figura que estoy trabajando no va a cambiar en absoluto. Entonces, fíjense lo que hago, reordeno de la siguiente manera. Esto, al que se le ocurrió esto, es verdaderamente genial. ¿No? Recuerden que esto tenía A más B. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Supongamos que esto tenga A, esto sea A y esto sea B. Entonces, a una de las servilletas las voy a poner acá. ¿No? En efecto, esto tiene base A, digo, lado A y lado B. Ahora esto me queda de longitud A. ¿Sí? Ahora considero acá esto de longitud B y esto de longitud A. Fíjense que estoy haciendo de diferente manera la distribución de los pañuelos esos. Y acá pongo B. B y acá pongo A. ¿No? ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Agarro esto que tiene A, B, pongo la segunda servilleta acá. Tac. Esto que tiene lados A y B, pongo la tercera servilleta acá. Jack. Y a esto que tiene lados A y B, pongo la cuarta servilleta ahí. Fíjense que he puesto las 4 servilletas, ahora las reordené, las he puesto de esta manera. ¿Sí? Y el área que me queda ahora, que no involucra las 4 servilletas, el resto de esa área, es esto acá. ¿Sí?
Bueno, es fácil convencerse que por una cuestión de simetría, este ángulo acá es un ángulo recto, este ángulo acá es un ángulo recto, este ángulo acá es un ángulo recto y este ángulo acá es un ángulo recto. Porque si no fueran ángulos rectos, yo giro la figura, por ejemplo, supongamos que esos ángulos fueran mayores de 90 grados. La giro y este ángulo debería ser igual a este, igual a este, igual a este. Y entonces tendría suma de los ángulos de un rectángulo que es mayor que 360, lo cual no puede ser. O sea, por construcción, estos son ángulos rectos. Estos son ángulos rectos. ¿Sí? Son ángulos rectos. Entonces, esto me define un cuadrado cuyo lado es ¿cuánto? ¿Cuánto vale este lado de este cuadrado? C. Entonces, lo que está ahora en rojo es un cuadrado del lado C. Por lo tanto, su área, el área de lo que está pintado en rojo es C cuadrado. Conclusión. Yo en esa mesa distribuí las servilletas de dos maneras distintas. El área que no es servilleta tiene que ser igual, tiene que ser la misma en los dos dibujos. O sea que el área que está acá, el área, y a ella me estoy quedando sin colores, el área esta, el área esta, más el área esta, que es todo lo que no es servilleta, no es las cuatro servilletas, tiene que ser igual al área de esta. O sea, en otros términos, a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a c cuadrado. Díganme si esto no es ingenioso. A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Eso es lo que se llama una demostración sin palabras. ¿No? Es solamente agarro un dibujito, lo reordeno, y a partir de ese reordenamiento saco una conclusión. Sería una suma. No, ese cuadrado sería una. No, 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 no. Esa es la demostración, es hermosa, realmente. Al tipo se le ocurrió. Me perdí lo que me está haciendo. Justamente se llaman sin palabras porque dejan a todo el mundo sin palabras. Les voy a hacer otra demostración sin palabras. ¿Quieren? Área del círculo. Área del círculo. Demostración sin palabras. Área del círculo. Esta demostración sin palabras era la del teorema de Pitágoras. Otra demostración sin palabras, el área del círculo. Entonces, supongamos que yo tengo un círculo, una pizza, una pizza acá. Este círculo tiene radio R, ¿sí? Y bueno, y que ustedes saben, la longitud de la curva que define el círculo es lo que se llama la circunferencia C. ¿Qué relación hay entre la circunferencia C y el diámetro del círculo? El diámetro del círculo entra dentro de la circunferencia pi veces. No, la definición rigurosa de área, ¿cómo se define? Se define para un rectángulo. Se define para un rectángulo, esa es la definición rigurosa. El área de un rectángulo es base por altura. Y a partir de ahí, reacomodando rectángulos, construyo el área de lo que sea. Así se define la base, el área. ¿Sí? Digamos, estamos obviando cuestiones de teoría de medida, lo que significan conjuntos medibles sobre los cuales se puede definir el área, etcétera, etcétera. Estamos tomando una visión un tanto ingenua, pero esa es la idea básica del área. Acá vamos el otro ejemplo. No, esto es más lindo todavía. Fíjense, la circunferencia es pi veces el diámetro. ¿Sí? O sea, el diámetro entra pi veces en la circunferencia y el diámetro es otra cosa, el radio no es otra cosa que la mitad del diámetro. O sea que esto es igual a pi, la circunferencia es pi por radio sobre 2. Eso es algo que se conocía de la antigüedad. De hecho, es la definición de pi, la relación que hay entre la circunferencia y el diámetro. Entonces, fíjense lo siguiente, yo tengo una pizza, compré una pizza y ahora hago lo siguiente, la corto en 4 pedazos. Cortamos la pizza en 4 pedazos. Y esos 4 pedazos los ordeno. Los pongo, a un pedazo lo pongo así, apuntando para abajo, al otro pedazo lo pongo así, apuntando para arriba, al otro pedazo lo pongo así, apuntando para abajo, y al otro pedazo lo pongo así, apuntando para arriba. Corto en 4 pasos,
No, pi por 2r, sí, eso. Por eso, el diámetro es 2r. Pi por 2r es esto. Ah, tenés razón, sí, sí. Perdón, sí, gracias. Sí, toda la razón. El diámetro es 2r. Gracias, muchas gracias. Si no me iba a quedar todo mal. Esto es pi por 2r. ¿Estamos? Exacto. Entonces, ahí va, eso mismo. Entonces, acá no dice nada, deforme esta figura en una especie de gusano. Ahora, fíjense que este gusano, ¿cuánto vale, por ejemplo, este lado de este gusano? Que es lo mismo que este lado. Ese lado vale R, porque justamente es el radio del círculo. ¿Y cuánto vale la longitud de este gusano? Esta longitud de acá. Bueno, yo sé que esto son los bordes redondeados. Esto redondeado, más esto redondeado, más esto redondeado, más esto redondeado, sería la circunferencia. O sea que lo que está en la parte de arriba justamente es la circunferencia dividido 2. Bien, la longitud esta que está arriba es mitad de la circunferencia, porque la otra mitad se encuentra acá abajo. Circunferencia dividido 2. Circunferencia dividido 2 es justamente pi por r. ¿Sí? Eso es primer paso. Pi por r. Ahí está, agarro la pizza. Ahora en lugar de partirla en 8, en lugar de partirla en 4, la partimos en 8. O sea, hago así, pac, tac. Y acomodo las cosas de manera análoga. Una porción para abajo, otra porción para arriba, otra porción para abajo, otra para arriba, otra para abajo, otra para arriba, otra para abajo y otra para arriba. Y voy a tener una figura completamente análoga a la de recién, donde estos lados acá van a seguir siendo R y donde la mitad de la circunferencia va a estar arriba y la mitad de la circunferencia abajo. O sea que voy a tener acá pi por R en la longitud total esta y R en el lado esta. Ahora, si yo voy haciendo la partición cada vez más y más y más finita, o sea, la voy particionando esta pizza en más pedazos más y más finitos, todos iguales, más y más finitos, y tomo ese proceso límite, en el límite, ¿qué va a pasar? Me van a quedar muchas porciones, exacto, un paralelogramo, me van a quedar un rectángulo, me van a quedar muchas porciones cada vez más y más finitas. O sea que en el límite, eso me va a quedar algo que se va a parecer muchísimo a un rectángulo. De hecho, en el límite es un rectángulo. Porque las porciones, la parte de arriba se va haciendo cada vez menos curva, porque son porciones cada vez más chiquitas, y se van aplanando más una contra las otras. O sea, va a quedar algo por el estilo. ¿No? Imaginen que yo voy poniendo un montón de pizzas, de pedacitos de pizza cortadas así, pero esto siempre tiene, este largo es el radio, y lo que está arriba es mitad de circunferencia, que es pi por r. Por lo tanto, ¿cuál es el área de esto? Es el área de un paralelogramo, sí, de un paralelogramo. Es pi, es base por altura, es de un rectángulo, perdón. Es base por altura. Las bases pi por r y la altura es r, o sea, es pi por r al cuadrado. Y así sale el área de un círculo haciendo solamente dibujitos. Y créanlo o no, Arquímedes conocía el volumen de una esfera, simplemente deformando la esfera y haciendo estas cuestiones de transformaciones a cuerpos en los cuales se conocía cuál era el volumen. ¿Sí? Conos o en general, ¿cómo se llaman esos que tienen como base un polígono y una altura? ¡Qué memoria horrible! Paralelepípedos, etc. Bueno, en fin. El prisma, capaz. El prisma, exactamente, el prisma. ¿Tá? Entonces, la idea es formalizar todo esto, y la idea de la formalización, si bien la idea de integración viene de Leibniz o de Newton, del siglo XVII, que fueron los padres del cálculo infinitesimal, la formalización de cómo aproximar un área con rectangulitos por arriba y por abajo viene de Riemann, que esto es Riemann, un matemático alemán del siglo XIX. Esto es la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Bueno, ahí definió lo que es la noción de integral, lo que significa que algo sea integrable. Hay cosas que no son integrables, que no tienen área definida.
De tal manera, bueno, y esto se formalizó después en el siglo XX con lo que se llama la integral de Lebesgue, pero es un formalismo distinto, pero que de alguna manera extiende la noción de Riemann a otra clase de, digamos, en otro contexto más general. ¿Sí? Esto es siglo XIX-XX, ¿no? Lebesgue vivió mitad del siglo XIX, mitad del comienzo del siglo XX. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es construir las herramientas que nos permiten definir el área de una función vía las sumas de Riemann. La idea es bien intuitiva, pero claro, hay que tomar los procedimientos con cuidado. Hay que decir qué significa tomar un límite ahora, qué significa hacer sumas particiones cada vez más y más refinadas, etcétera, etcétera. Entonces eso nos lleva al resto de la clase, que son el área bajo la gráfica de una función. Es algo bien sencillo de entender y que va a ser el resto de la clase. Esto sirvió como introducción y ahora a mí lo que me interesa hacer para la clase de hoy, que va a ser el tema de varias clases que siguen, es estudiar el área. Es un caso particular de áreas, ¿no? Es el área bajo la gráfica de una función. De una función. Es decir, vamos a considerar una función. Y para evitar problemas en un principio de trabajar con áreas definidas en regiones infinitas, vamos a empezar trabajando con funciones que están definidas en un intervalo cerrado AB. Esto es el intervalo de los reales. Son todas funciones reales, ¿no? De los reales en los reales. La función está definida sobre el intervalo AB y va a los reales y además suponemos que es acotada, ¿no? Una función acotada. Acotada quiere decir acotada tanto superiormente como inferiormente, es decir, que existen dos numeritos, un K con una estrella abajo y un K con una estrella arriba, numeritos reales, tales que f de x es mayor o igual que K con la estrellita abajo y es menor o igual que K con la estrellita arriba para todo x en el intervalo AB. Después vamos a ver que la noción de integral puede definirse, puede en algunos casos extenderse a funciones que no están acotadas, de la misma manera que pueden extenderse en algunos casos a funciones cuyo dominio es el dominio de todos los números reales. ¿Sí? Pero por ahora, para no arrancar, digamos, con la parte más complicada, arranquemos por lo más fácil. Funciones de un intervalo AB en los reales que son acotadas. Entonces, lo que tenemos haciendo un dibujito es una cosa como esta. Tengo una función que está definida en un intervalo AB, ese es el intervalo, el dominio de la función, y pensemos que tengo la función, acá estoy poniendo f de x, ¿no? Y pensemos que la función me hace una cosa como esta. Quiero hacer una aclaración previa, me hace una cosa como esta. Entonces lo que queremos estudiar es el área que hay entre la función y el eje x. Entre la gráfica de la función y el eje x, ¿no? O sea, sería lo que hay acá entre la gráfica de la función y el eje x, lo que hay acá es una estrella. Las K son las cotas inferior y superior. Esta K es la cota inferior de F y esta K es la cota superior. ¿Sí? Entonces tengo la función F y me interesa calcular el área que me forma la gráfica de esa función con el eje X. Tengo un pedacito ahí de área, tengo un pedacito aquí de área y tengo acá un pedacito más. Y acá hay una cuestión que conviene diferenciar. Ustedes me dirán, el área siempre es positiva, nadie vio un rectángulo de área negativa, es cierto, eso es una obviedad. Entonces, si uno dijera, ¿cuál es el área? Hay que diferenciar lo que es el área geométrica, que justamente es el área de todo lo que está acá pintado con azul, donde todo lo que está en azul contribuye de manera positiva. Es el área, es la suma de esta área más la suma de esta área más la suma de esa área. Esa sería el área geométrica. Y conviene diferenciarla del área con la que vamos a trabajar nosotros, que es lo que se llama el área algebraica. En donde se considera
que todo lo que está por debajo en el eje negativo de la Y, toda esta área, por ejemplo, contribuye con un signo menos, es un área negativa. Y todo lo que está por arriba contribuye con signos más. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? El área geométrica, estoy sumando todos los bloquecitos esos acotados, delimitados por el gráfico de la función y el eje de las X, con signo positivo. Y en el área algebraica estoy considerando con signo positivo lo que está por arriba de I igual a 0 y con signo negativo lo que está por debajo de I igual a 0. ¿Y por qué Fíjense que no es nada difícil pasar del área algebraica al área geométrica. Simplemente lo que hay que pensar es que cambiarle el signo al área de este pedacito. O lo que es lo mismo, cambiarle el signo de la función ahí adentro, ¿no? Y ahí tengo paso del área algebraica al área geométrica. Ahora, ¿por qué se trabaja? Sí. Escucho. Yo quería decir si podrías repetir lo de área algebraica. Sí, el área, mirá, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Supongamos que la función fuese algo tan sencillo como esto, una función escalonada. O sea que tiene un pedazo, es un rectángulo acá arriba y un pedazo del mismo rectángulo acá abajo. Esto tiene lado A, esto tiene lado A, y esto tiene altura B, y esto tiene altura B. ¿Sí? El área geométrica sería el área vista como área, o sea, visto como el concepto geométrico de área. ¿Sí? El área geométrica sería 2 veces el área de estos cuadrados. ¿Sí? A mí no hay áreas negativas, geométricamente no hay, ¿se entiende? No hay área negativa. Entonces, el área geométrica sería el área de este rectángulo, perdón, AB, que está arriba, y el de abajo también es AB, o sea, sería 2AB. Esa sería el área geométrica. Y el área algebraica, exactamente, el área algebraica, lo que está debajo de I igual a 0, acá estamos poniendo f de x, lo que está abajo del eje de las abscisas, acá, esto se le pone signo menos, y a lo que está arriba se le pone signo más. Entonces, ahí sería A por B menos A por B, o sea, el área algebraica es 0. Lo que contribuye a una área positiva para acá, lo pierdo con área negativa acá. Esa es la idea. No, nosotros cuando usemos todo el curso, en todo el curso, nos vamos a concentrar en el área algebraica. Ustedes me dirán, ¿por qué el área algebraica y no la geométrica si esto es un problema que viene de la geometría? Y esto es porque el área algebraica tiene propiedades buenas. La integración, trabajando con cosas que se contrarrestan, tiene propiedades buenas. Por ejemplo, si yo considero, como en este caso, por ejemplo, si yo considero, yo qué sé, pongamos que tengo acá, pongamos que acá que tengo el eje coordenado y tengo el intervalo AB por aquí abajo. ¿Sí? Supongamos que yo considero la función f, que es esto. ¿No? Esto acá es la función f. Supongamos que al mismo tiempo considero la función menos f, que es simplemente cambiarle el signo a todos los elementitos que vienen acá. O sea, será algo, si dibujo bien, algo por acá. Entonces, lo que va por arriba es f, y lo que va por abajo es menos f, ¿no es cierto? Si yo considerara el área geométrica, sería el área de todo este pedazo que yo tengo acá. Pero fíjense, si yo considero el área algebraica, tiene una propiedad muy importante, que es la siguiente. Si yo construyo la función, esta función más esta función, o sea, si yo construyo la función f menos f, esa función aplicada a cualquier x, ¿qué me da? ¿No? Ya sabemos, f más g aplicado a x es f aplicado a x más g aplicado a x. O sea, que f menos f aplicado a x es f de x menos f aplicado a x, que es igual a 0. O sea que la diferencia f menos f es la función idénticamente nula. Eso es una estupidez lo que estoy diciendo. Pero si yo calculo entonces el área o la integral, pero no vamos a usar todavía el símbolo de integral, pero si yo calculo el área de f menos f, eso es el área de la función idénticamente nula, que es 0. ¿Se entiende? Y por otra parte, es igual al área que tengo acá arriba, con signo más el área que tengo acá arriba con signo menos. ¿Sí? Por eso conviene usar el área
el área algebraica. O sea, esto es igual al área de F, que es lo que tengo acá arriba, con signo positivo, más el área de menos F, que es lo que tengo aquí abajo con signo negativo. ¿Se entiende? Si uno usa, sí, ya vuelvo, si uno usa el área algebraica, tiene propiedades de que si yo sumo dos funciones, las áreas de la suma de dos funciones es la suma de las áreas. ¿Se entiende? Si yo uso la geométrica, eso no necesariamente se cumple. Por eso vamos a usar exacto. No, por eso no. No siempre van a ser cero, exactamente, depende de las áreas. Pero tiene ese tipo de propiedades, como digo, la aditividad. Si yo quiero calcular el área bajo la curva de f más g, el área algebraica, eso me da lo mismo que el área de f más el área de g. Cosa que con la geométrica no se cumple. Exacto. El área es una función lineal. Ya van a ver ustedes lo que significan transformaciones lineales en álgebra lineal. El área algebraica es una operación lineal. Si yo agarro el área de una suma de funciones, me da la suma de las áreas de las funciones. Pero las tengo que considerar con el signo correspondiente. ¿Quién me pidió que volviera más arriba? Aquí. Sí. ¿No? Fíjense, acá quedaba claro la diferencia entre área geométrica y área algebraica. Pero no se preocupen, nosotros siempre vamos a trabajar acá, en este contexto. A menos que se diga lo contrario, digo, ¿no? Para pasar del área geométrica, del área algebraica al área geométrica, todo lo que hay que hacer es tomar valor absoluto. En lugar de considerar la función f, considerar la función valor absoluto de f. Y acá me piden que vaya más arriba. Eso. Entonces, tengan en cuenta siempre esa especie de convención. Bueno, sí, es que integral es área. Integral es área. Sí, área chica, área grande, cotas, etc. Bueno, entonces, pero esa es la idea. Entonces tengo una función, lo que está arriba del eje X suma positivo, lo que está abajo suma con un signo menos, o sea, es negativo, y lo que está arriba es positivo. Esa es la idea de área que vamos a trabajar. Y entonces lo que queremos hacer ahora es introducir la técnica de Riemann para calcular las áreas si es que existen. Técnica de Riemann, las sumatorias de Riemann. Acá viene la parte linda. Vamos a dedicarle varias clases al problema de integrales. Es fabuloso, la van a usar el resto de su vida. Entonces, la idea de la técnica de Riemann es la siguiente. Yo me estoy cansando de estos dibujitos. Vamos a suponer, para evitar complicaciones, vamos a suponer que la función f es positiva y listo. Si no, tendría que tener cuidado con los signos, en fin. Los dibujos serían un poquito más confusos. Supongamos que yo tengo una función como esta, definida en AB, digamos, qué sé yo, vamos a hacer una función como parecía la que hicimos recién, una curvita así. ¿No? Esta acá es la gráfica de mi función. Y yo quiero calcular el área que hay entre esa gráfica de f y el eje X. ¿Sí? Entonces, idea de Riemann. Primero, particionamos A y B en pedacitos. Punto 1. ¿Qué quiere decir particionar el intervalo B en pedacitos? Bueno, poner acá otros puntos. A1, A2, etcétera. No tienen por qué estar igualmente espaciados. En general vamos a tener acá una I más 1, hasta el último elemento de la partición que va a ser, bueno, acá vamos a tener una n menos 1 y el último elemento de la partición que va a ser el b. O sea, hemos puesto puntitos. Al intervalo AB le hemos hecho marquitas, puntitos. ¿Se entiende? Entonces, punto número 1, particionamos. Ya vamos a detenernos un poco en cómo se definen las particiones y qué propiedades tienen. Particionamos el intervalo AB en trozos. Diría en
¿cómo ponemos? En trozos, no me gusta la palabra trozos, pero particionamos en trozos. Es decir, a todo el intervalito AB lo he definido, lo separo en pedacitos. Este pedacito, más este pedacito, este pedacito, este pedacito, este pedacito, etc. ¿Su intervalo cerrado tiene? Sí, 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 sí. Sí. Partes, particionamos en partes. Sí, eso queda medio redundante. A Miguel no le gustan los puntitos, Miquel, sí. A mí sí me gusta. Y después consideramos las áreas, consideramos ínfimo y supremo en cada subintervalo. Parte 2. Consideramos ínfimo de f y supremo de f en cada subintervalo. Entonces, si me dejan, si me permiten corregir un poquito, supongamos una partición un poquito más visible acá. Arruiné todo. Déjenme hacer una partición un poquito más visible. Supongamos que tenga este punto, ese y este último. Sí, entonces, esto sería lo que se llama el elemento, el A0 de la partición. Esto sería el puntito A1, el puntito A2, los elijo arbitrariamente, el puntito A3, y el último puntito, el B, que le voy a llamar A4. ¿Sí? Entonces he particionado en cuántos subintervalos, en 4. A pesar de que arranco de A0, pero tengo 4 subintervalos. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Entonces, ahí mismo, en cada subintervalo que estoy considerando, vamos a ver cuál es el ínfimo y el supremo de la función. Entonces, por un lado veo en el primer intervalito, ¿cuál es el ínfimo? En este primer intervalito acá. Bueno, en este primer intervalito el ínfimo es esto. Ya están familiarizados con los términos ínfimos y supremos, ¿no es cierto? En el segundo intervalito, ¿cuál es el ínfimo? Es esto. En el segundo intervalito el ínfimo es esto. En el tercer intervalito el ínfimo será esto. Y en el cuarto intervalito el ínfimo es esto. Entonces, fíjense que si yo considero en cada intervalito el ínfimo de f de x, sí, el ínfimo de f de x en cada subintervalito. El ínfimo de f de x acá, el ínfimo de f de x acá, que es esto, y tras una marca horizontal, el ínfimo de f de x acá, que es eso, y el ínfimo de f de x acá, que es eso. Entonces, si yo agarro el valor del ínfimo en cada subárea y multiplico la altura, que sería el ínfimo, por la base, que sería la longitud del intervalo, tendría el área de estos rectangulitos. ¿Sí? Es decir, particionando y considerando los ínfimos de la función en cuestión dentro de cada subintervalo, puedo construirme un conjunto grosero, porque acá la partición es muy gruesa, un conjunto grosero de rectángulos cuya área está por debajo del área de la figura, de la F. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, la altura, esos rectángulos, el rectángulo iésimo tiene base I más 1 menos AI. O sea, el elemento I más 1 de la partición menos el elemento iésimo. O sea, sería, por ejemplo, este acá es A3 menos A2. Y la altura, ¿cuál es la altura del rectángulo en cuestión? Es el supremo de F en ese intervalo. O sea que si multiplico esto por el supremo de F de X, tales que X está entre el borde A sub I y el borde A sub I más 1, si hago el producto de esos dos numeritos, el supremo de f de x existe. ¿Por qué existe? Eso me daría el ancho del rectangulito iésimo. ¿Sí? El rectangulito iésimo me da este ancho. Entonces, si yo hago la suma de todos esos rectangulitos, base por la altura, que es, perdón, ínfimo, ¿no? Que es supremo. Ínfimo. Adiós. Ínfimo. Si yo hago la base de cada subintervalito
por el ínfimo de la función AI, obtengo rectángulos cuyas áreas son iguales. Y si sumo todos esos rectangulitos, tengo una cota inferior para el área de la función que quiero calcular. ¿Por qué sabemos que existe el ínfimo? Acá dice ínfimo de f de x. Profe, ¿por qué es AI más 1? Porque estoy considerando, en general ya vamos a definir lo que es una partición, pero una partición es un conjunto de puntos ordenados, tal que el primero es A y el último es B. Y los del medio son puntos consecutivos. Entonces yo tendré un elemento de la partición, será el iésimo, ahí, y el que sigue será el AI más 1. Y lo que estoy considerando es esta diferencia. La resta de AI más 1 menos AI me da justamente la base del rectángulo. Y el ínfimo de f de x en esta región me da justamente la altura del rectangulito que acota por abajo. Tiene ínfimo por ser no vacío y por ser acotado. Porque arrancamos comenzando con el caso en que f está acotada, por arriba y por abajo. Entonces, y en cada región, en cada intervalito, no es vacío, porque f está definida en ese intervalito, y es un conjunto acotado por arriba y por abajo, por lo tanto tiene ínfimo y supremo. Y ahora viene lo del supremo. Ahora está, calma. Yo estoy grabando la clase. Calma. Ahora viene lo del supremo. Esto por un lado. Y por otro lado, si considero el supremo, ¿qué pasa? Voy a tratar de hacer el gráfico en el mismo lugar. Si yo considero el supremo en la misma figurita, para la misma partición, en cada subintervalo tomo el supremo. Entonces el supremo en este primer subintervalo sería esto. El supremo en el segundo intervalo sería algo que está por ahí, un poquitito más arriba, pareciera. El supremo en el tercer subintervalo es esto. Porque en el tercer subintervalo el punto más grande lo alcanzo ahí. Y en el último subintervalo el supremo pareciera estar por acá. Entonces, si ahora en lugar de los ínfimos calculo los supremos y hago el producto de las bases de los rectángulos por la altura de los supremos, ¿qué área voy a obtener? Voy a obtener el área de estos rectángulos, que estoy pintando en amarillo. Eso y eso. En definitiva, si en lugar de los ínfimos tomo los supremos y hacemos la cuantita como hicimos recién, A sub i menos A sub i más 1 menos A sub i, que es la base del rectángulo iésimo, por el ínfimo, ahora por el supremo de f en esa región, obtenemos los cuadraditos amarillos. ¿Sí? Entonces queda claro, si hacemos lo mismo, ¿no? Lo que hicimos con lo amarillo era hacer los rectángulos A sub i más 1 menos A sub i, pero en lugar de multiplicar por el ínfimo, multiplicamos por el supremo de f de x en ese intervalo, ¿no? En AI, entre AI y AI más 1. ¿Estamos? Y eso me define un rectángulo que dibujé amarillo para cada subintervalo, dibujé un rectángulo de amarillo que me acota por arriba el área de la función. Entonces fíjense que por un lado tengo, a ver si puedo bajar, si puedo subir. Por un lado tengo el área de rojo, que me la construyo con intervalos. Por otro lado tengo el área de amarillo, que me la construyo con el supremo en lugar del ínfimo. Y tengo que el área real de la función, ¿sí? Si está bien definida, si existe, está entre lo que está pintado rojo y lo que está pintado de amarillo. Y la idea, como bien dicen, es ir refinando cada vez más y más los intervalos hasta que esas cotas de rojo se vayan aproximando cada vez más al área de la función por abajo y las áreas de amarillo se vayan aproximando cada vez más a la función por arriba. Si en el límite, que tengo que definir lo que es el límite, refinando la partición, esos dos numeritos yendo por abajo y yendo por arriba, esas dos áreas amarillas y rojas, en el límite me dan el mismo número, eso es el área bajo la curva definida por f. ¿Puede bajar un poco la hoja? Sí. Sí, subo todo. Estoy subiendo, hay una carpeta por ahí, fíjense, revuelvan un poquito. En la clase 3, en la semana 3 creé una carpeta que se llaman clases en PDF y estoy colgando esta, las que tengo grabadas, porque hay algunas que no tengo grabadas. Hay que hacerla
con particiones, pero hay que tener cierto cuidado, porque hay que tener cuidado qué significa un límite de particiones. No hemos visto ni siquiera límite de números reales, de sucesiones. Hay que definir qué es ir refinando cada vez más la partición. En definitiva, es considerar de alguna manera ínfimos y supremos en el conjunto de particiones. Pero esto me lleva a definir, si yo uso la siguiente notación, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos re bien. Tranquilo, que este tema hay que entenderlo bien. Insisto, si la función esta, si la función que dibujamos acá tuviera partes negativas, por ejemplo, si el ínfimo y el supremo fuesen negativos, o el supremo, tendríamos áreas negativas, pero no importa, ¿no? Quiero decir, estas diferencias, las bases siempre son positivas, pero podría ser que los valores de la función y en consecuencia su ínfimo o su máximo fueran positivos o negativos, o cero incluso. Entonces, esto me da áreas que son con signos, esto me da áreas con signos, y sumo esas áreas con signos. Por eso estoy considerando el área geométrica. Perdón, algebraica y no geométrica. Bien. Entonces, ¿qué es la suma de Riemann? Me voy anticipando lo que viene. La suma de Riemann inferior es lo que está pintado de rojo, la suma de los rectangulitos rojos. Para eso necesito que me den una partición. Yo digo, la suma de Riemann asociada a la partición, a esa partición y a esa función es lo que está en rojo. La suma de Riemann inferior. Y la suma de Riemann superior asociada a una partición y asociada a una función es lo que está en amarillo. Tengo una suma por arriba que acota por abajo y una suma que acota por arriba. Y después voy refinando la partición. No escribí lo mismo. Escribí, acá hice ínfimo y acá hice supremo. ¿No? O sea, tienen la misma base, pero en un lugar como altura usé el ínfimo y en lo amarillo como altura usé el supremo. Por lo tanto, el área esta siempre va a ser menor o igual que el área definida por esta, ¿no? Entonces, lo rojo siempre va a estar por debajo de lo definido por amarillo. Sea positiva, sea negativa la función, no me importa. El ínfimo siempre es menor o igual que el supremo. Y si yo multiplico por números positivos, como son estos, me va a quedar esta desigualdad. ¿Sí? Aún cuando la función sea negativa. Sí, subo, me decía, ¿hasta dónde? ¿Hasta acá? Igual, Facundo, pongo todo esto, el PDF va a estar colgado en la página, ¿no? Listo, bien. Bueno, entonces, primero vamos a definir lo que es una partición, rigurosamente. Vamos a definir lo que son las sumas de Riemann, rigurosamente. Y vamos a ver algunas propiedades de las particiones y qué significa, eso posiblemente quede para la clase que viene, ir refinando las particiones. ¿Sí? Y cuándo ese límite construido por abajo de rectángulos coincide con el límite por arriba. Entonces, eso lo vamos a hacer en los 20 minutos que quedan y van a ser definiciones. Yo esto que les decía, particionamos, consideramos ínfimo supremo y como es el método Riemann, definimos sumas inferiores. Eso vendría a ser el paso 3. Sí, y superiores, etc. Lo que pasa que ahora es lo que voy a definir esto, ¿no? Definimos las sumas inferiores, que son la zona pintada roja, la suma superior, que es la zona pintada amarillo, y después tomamos límite. Esa es la idea de Riemann. Y pongo límite entre paréntesis, porque no sabemos todavía qué quiere decir refinar, hacer la partición cada vez más y más finita. Hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Entonces, el método de Riemann es particionar A y B en pedacitos, considerar en cada subintervalo el supremo y el ínfimo, con eso construir las sumas inferiores y superiores, que son lo que está en rojo y lo que está en amarillo, y tomar una suerte de límite y ver si lo que está en rojo y lo que está en amarillo me dan un mismo número, en cuyo caso esa es el área de la función. Bueno, entonces, para eso vamos a definir las particiones con cuidado. Definiciones. Bueno, recordamos que estamos considerando siempre una función f del intervalo AB en R
acotadas. Empezamos con las acotadas para que todas las cosas estén bien definidas sin ningún problema. Después se verá cómo se extiende a situaciones más complejas. Entonces, ¿qué es una partición del intervalo AB? Una partición de AB no es otra cosa que un conjunto de puntos que están en el intervalo A y B y que están ordenados. Es un conjunto de puntos ordenados de menor a mayor. ¿Cómo le vamos a llamar? Al conjunto de puntos le vamos a llamar P. Al conjunto de puntos le vamos a llamar P, y a los elementos, a los puntos ordenados de menor a mayor, fíjense que en un conjunto no importa el orden de los elementos, pero ahora sí, en una partición sí nos importa el orden, porque los voy ordenando de menor a mayor. El primer elemento lo voy a llamar A0, que no es otra cosa que el borde inferior, el borde izquierdo del intervalo, al segundo A1, al tercero A2, etc. Después voy a tener el n-1, y al elemento enésimo, a su n, que en realidad sería el n más 1, porque arranco en 0, a esto le llamo B. O sea, una partición no es otra cosa que un conjunto de puntos. Todos esos puntos, es un conjunto de puntos que están todos contenidos en el intervalo A y B, con la condición de que, como les decía recién, escribí ahí, el primero de todos ellos, que le llamo A0, es el A, el extremo izquierdo del intervalo. El último de ellos, que le llamamos AN, es el B, el extremo derecho del intervalo. Y cada AI es estrictamente menor que el punto que sigue, que el I más 1. ¿Se entiende? Para todo I, desde, ¿cómo sería esto? Desde 0 hasta n menos 1. Porque cuando pongo n menos 1 acá, me quedaría AN menos 1 menor que AN. Exacto. ¿Sí? Eso es una partición. No estamos asumiendo continua, no estamos asumiendo nada, solamente acotada. ¿Sí? O sea, una partición es algo tan sencillo como esto. Ustedes me dan un intervalo AB, acá no tengo función, no tengo nada, y yo a ese intervalo lo agarro punto a ese intervalo. Este será el A sub 0, este será el A sub 1, este será el A sub 2, este será el A sub 3, etc. Y el último, el A sub n, es el B. Eso es una partición, es un conjunto de puntos, nada más. Un conjunto de puntos. ¿Sí? Entonces, bueno, en el caso extremo, hay un caso extremo, la partición más trivial de todas es la partición que solamente tiene como puntos los extremos, el A y el B. El A y el B siempre tienen que estar en la partición. Los extremos siempre están en la partición. Y después agrego puntos intermedios, ordenados de menor a mayor, estrictamente. Y después, dado un intervalo, por ejemplo, supongamos que esto sea el intervalito que va de AI a AI más 1, como dibujamos recién. Bueno, yo voy a considerar, para construirme las áreas superiores e inferiores, o las sumas superiores e inferiores, el ínfimo y el supremo de la función sobre ese intervalito. ¿Sí? O sea, dado un intervalo, siguen las definiciones. Dado el intervalo, ahora sí, con 2 puntos me construyo un intervalo. ¿Sí? La partición son puntos. Con los puntos me construyo intervalos. Dado el intervalo A sub I más 1, es decir, esto me permite identificar la partición con un conjunto de segmentos que todos ellos unidos me dan el segmento AB. ¿Sí? Se escribe entonces. Dado el intervalo ahí, hay más 1 genérico, se escribe para simplificar la notación. Déjenme un lugarcito acá. ¿Se acuerdan que una de las cosas que había que considerar era el ínfimo? Déjenme un poquito de espacio. El ínfimo de f de x, tal que x está entre ahí y ahí más 1. Que sabemos que existe porque f está acotada. Debajo de la p con, sí, con. Pues si dijera con. ¿Está? Entonces,
El ínfimo en cada intervalito, para simplificar la notación, bueno, no la simplificamos mucho que digamos, pero lo vamos a notar así. Eso es algo que depende de f y del intervalito. O sea, será lo que se llama el ínfimo, para simplificar la notación, que depende de f, restringida al intervalito a sub i más 1. Notación, simplemente para simplificar un poquito la cosa. No se simplifica mucho, pero algo es algo. Y acá cierro el paréntesis. El ínfimo, dado f y dado el intervalito ahí, i más 1, el ínfimo de f en ese intervalito, que es un número, se lo denota así. Y de la misma manera se denota el supremo. Si acá pongo el supremo de f de x, tal es que x está entre i y i más 1, tengo un numerito que también existe porque f está acotado, que es lo que yo le llamo el supremo, que depende de f y del intervalito que estoy considerando, a sub i más 1. Esto es notación, ¿sí? El supremo es un número y el ínfimo también es un número. Y esta es la notación que uso para el supremo de f cuando lo restrinjo a los subintervalos. Esas cosas existen. Y con esto finalmente, dada f y dada una partición, definimos la suma inferior y la suma superior, que son las áreas de los rectángulos que yo había pintado hace un ratito de rojo y de azul. ¿Sí? Entonces, dado con esto, dada f de AB en R, acotada, y una partición P, cuyos elementos son A0, A1, hasta AN. Con esto puedo definir la suma de Riemann. Con esto definimos la suma inferior de Riemann y la suma superior de Riemann, que son simplemente las sumas de las áreas de los rectángulos que yo dibujé en rojo y de los que dibujé en amarillo, en la función. Ínfimo, puso lo mismo en ínfimo y en supremo. A ver. No. Acá dice supremo. Parecía que decía ínfimo, pero es supremo. ¿Eso, Agustín, me está preguntando? Es notación para el ínfimo y es notación para el supremo. Definimos entonces la suma inferior de Riemann, que era lo que estaba acá pintado rojo, donde yo he usado la partición y los ínfimos, y la suma superior de Riemann, que es lo que está pintado en amarillo. Y el área verdadera de la función va a estar entre la suma inferior y entre la suma superior. Sí, entonces, la suma inferior de Riemann será algo que depende, obviamente, de la función f y depende de la partición, porque depende de la partición cuáles son las áreas de los rectangulitos. Y esa suma inferior le van a poner un asterisco abajo para decir que es la suma por abajo. Eso no es otra cosa que la suma de las áreas de todos los rectangulitos. Los rectangulitos tienen base i más 1 menos i. Esta es la base de cada rectangulito. Y la altura de los rectangulitos inferiores son los que usan el ínfimo. El ínfimo de f, como lo definimos recién, el ínfimo de f sobre el intervalo i más 1. O sea, acá estamos, este producto acá de dos números reales es el producto de la base de un rectangulito por la altura del rectángulo definido por el ínfimo. Y ahora tengo que sumar, eso sería un cuadradito rojo. Y ahora tengo que sumar sobre todos los cuadraditos. La sumatoria entonces iría desde I, ¿desde dónde hasta dónde? Sí, estoy escribiendo el área de lo que está en rojo, de lo que estaba en rojo hace un ratito. El área de lo que estaba en rojo hace un ratito es, esto acá es el área del intervalito entre ahí y ahí más 1 en la partición. Y esto acá, perdón, esa es la base. Y esto acá es la altura, que es el ínfimo de la función f en ese intervalito. Con eso, yo me construía estos rectángulos, los que estaban acá pintados en rojo.
¿sí? La base era la diferencia entre los elementos consecutivos de la partición y la altura estaba definida por el ínfimo de la función en ese intervalo. Entonces ahora si sumo sobre todos los rectangulitos, o sea, tengo que sumar desde dónde hasta dónde. Y tiene en cuenta los elementos numera los elementos de la partición, ¿sí? Desde I0 hasta N-1. Sí, exactamente. Ahora que estoy respondiendo ahí, Leila, ¿se ve ahí? No, desde A hasta B no, se tendría que ir. I es el índice de la partición. I debería ir desde... El primer intervalito sería A1 menos A0. Eso lo obtengo cuando I vale 0. ¿Sí? Y el último sería AN menos A sub n menos 1. Y eso lo obtengo cuando I vale n menos 1. ¿Sí? Tengo desde 0 hasta n menos 1, tengo exactamente n intervalos. El 0, si fuesen de 1 hasta n menos 1, tendría n menos 1, pero también tengo el 0. O sea, son n intervalos. ¿Sí? El B está incluido acá. Cuando yo llego con I hasta n menos 1, acá que me queda n menos 1 más 1. Acá me queda A sub n, que es justamente B. ¿Estamos? Entonces, esa es la suma inferior de Riemann. Y de manera análoga se define la suma superior de Riemann. Solamente tengo que cambiar ínfimos por supremo. Y eso me va a dar la parte amarilla. Entonces, la suma superior, que le llamamos con un asterisco arriba, y también depende de f y de la partición, será ahora la sumatoria y desde 0 hasta n menos 1, las bases de los rectangulitos, y ahora en lugar de poner el ínfimo tengo que poner el supremo. Y eso me da las áreas de los rectangulitos pintados de amarillo. ¿Sí? Eso exactamente esto acá es la base del rectangulito pintado de amarillo y esto es la altura del rectangulito pintado de amarillo. O sea que esto me va a dar el área de los rectángulos en amarillo y esto me va a dar el área de los rectángulos en rojo. Unos acotaban por abajo a F y los otros los acotaban por arriba. Entonces se cumple. Estas son las sumas inferiores. Perdón, esto es lo que se llama la suma superior de Riemann. Esto es lo que se llama la suma superior de Riemann. La suma inferior es cuando uso ínfimo. Y la suma superior... Uy, ¿qué hice? Y la suma superior de Riemann es cuando uso el supremo. ¿Estamos? Ahora, esas son cotas. Claramente se cumple. Claramente. Se cumple que la suma inferior, dada f y dada la partición, es menor o igual que el área de f. Lo vamos a poner así, porque todavía no tenemos notación para el área. El área de f en el intervalo que estamos considerando a b, y eso es menor o igual que la suma superior de f en p. Y esto se cumple para cualquier partición, para toda p partición del intervalo AB. Entonces la idea, lo que hay que hacer es ver cuando yo voy refinando esa partición, así cuando voy agregando más puntitos, de alguna manera voy refinando eso, voy tomando como una especie de límite cada vez más fino de la partición. El área que está en amarillo va creciendo, perdón, el área de lo que está en rojo va creciendo, el área de lo que está en amarillo va disminuyendo y es de esperar de que esas cosas como una especie de sándwich se igualen. Si esas cosas pasan que se igualan en un límite que ya definiremos de manera precisa, cuando esta en un límite refinando P se igualan, entonces me queda definida el área de F. Esa es la idea del método de Riemann. ¿Estamos? Me quedo definir con rigor, pero eso lo vamos a dejar para la clase que viene porque yo supongo que deben estar agotados. Me queda definir con rigor varias cosas. ¿Cómo se van refinando? ¿Qué significa ir refinando una partición?
¿sí? ¿Qué relaciones de orden yo tengo entre particiones? ¿Cuándo puedo decir yo que una partición es más refinada que otra? Etcétera. Eso lo dejaremos para la clase que viene. Es muy sencillo, de hecho, está en la clase de Miquel. Y después veremos cómo es el paso al límite y bajo qué circunstancias en el paso al límite, que no es otra cosa que tomar. Imaginen acá que yo tengo una relación de orden acá entre supremos, entre particiones. Imaginen, arriba, esperame un minutito. Imaginen que yo en esa relación de orden sobre particiones, yo pudiera acá tomar la más chiquita, el ínfimo de estos numeritos sobre P. ¿No? De todas estas sumas superiores, yo pudiese tomar el ínfimo sobre P. Y yo de todas estas sumas inferiores, supongamos que yo pudiera tomar el supremo sobre las particiones P. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasaría? ¿Puede darse que esto sea igual a esto? Si yo considero el ínfimo acá y el supremo por este lado, ¿puede ser que dan lo mismo? Bueno, si dan lo mismo, se me define el área. Definimos suma superior, inferior, etcétera, y algo de límite. Para. No puse nada de límite. Si dan lo mismo, si la secuencia de áreas rojas que van aproximando por abajo coincide con la secuencia de áreas amarillas que van aproximando por arriba, eso si dan lo mismo en el límite, que hay que definir qué significa el límite, eso me define el área de la función f. Exactamente eso. Si dan lo mismo, es el área de la función f. De ellos rectángulos. Lucía, abajo de lo de ellos rectángulos. A ver, no veo la palabra rectángulo por ningún lado. Acá. Esto. Está entonces de medida que yo voy refinando, esa es la idea, a medida que yo voy refinando la partición. Refinar la partición quiere decir ir agregando en definitiva más puntitos acá en la partición. O sea, considerando el intervalo AB, rellenándolo como unión de subintervalitos cada vez más y más chiquitos. Entonces, lo que está en rojo va creciendo, lo que está en amarillo va bajando, y si de alguna manera coinciden en un punto, eso será el área. Eso será el área de la función esta. El área de la función esta, el área de la región del plano que está acotada por arriba por la función esta y por debajo por el eje X. O sea, el área bajo la curva, el área, lo que pintaré acá de negro. Esto. Profe, ¿puede bajar un poco? En negro. Eso. Abajo de eso puso como que tomamos el límite o algo así. Eso es lo que yo digo. Ahí Tomamos definimos. límite, lo puse entre comillas, porque no, en rigor no es un límite, todavía no hemos definido la idea de límite. Es ver la estructura que tienen las particiones y ver que sobre el conjunto de particiones, cuando uno considera las sumas inferiores y las sumas superiores, el supremo y el ínfimo están bien definidos. Por eso puse límite entre comillas. Si están bien definidos, sí, perdón, si están bien definidos si están bien definidas esas cantidades y el supremo de lo que me acota por abajo de esto coincide con el ínfimo de lo que me acota por arriba, es decir, si esto en definitiva es igual a esto en ese procedimiento límite, entre comillas límite, odio hacer este gesto, se cumple que eso es el área se define a esa cantidad como el área de la función f bajo la curva. Un poco más arriba, profe. El área bajo la curva de la función f. Sí. Insisto en que todo esto lo voy a colgar al PDF. Un poquito más. Más. Pero eso yo me preguntaba por qué usted escribió. Pero un momento, ¿quién está hablando? ¿Lucía? Sí, que yo me preguntaba Sí. si eso que usted escribió que puso, definimos suma superior e inferior, no sé qué, si eso sería como a continuación como el siguiente paso, después de considerar el ínfimo. Sí, entiendo. Lo que yo quería plantear era cuál fue el programa de Riemann. El programa de Riemann dice, bueno, construyamos una partición. Con esa partición me construyo la suma inferior y la suma superior, considerando ínfimos y supremos en cada subintervalito.
Y después tengo una cota por debajo, por defecto del área, y una cota por exceso del área. Si de alguna manera yo puedo tomar un procedimiento equivalente al del límite, y ese procedimiento me lleva a que el número que va por abajo, que acota por abajo el área y que acota por arriba me da lo mismo, eso me define el área bajo la curva. Esa es la idea original del método de Riemann, pero ahora lo que estamos haciendo es especificando qué significan. Bueno, acá definimos lo que son las sumas inferiores y las sumas superiores, pero me falta especificar qué significa eso que puse como límite entre paréntesis, que en realidad es no otra cosa más que considerar un supremo y un ínfimo por un lado y por el otro, y ver que son iguales. ¿Se entendió? Sí, sí, así. Ah, perfecto. Bueno, semana 3 en materiales, ahí está, ahí dejo todo esto en PDF. Me quedé con la garganta seca. Si la función no es continua, necesita la imagen. Sí, pensar en una función escalonada. Una función escalonada tiene un área bien definida. No hace falta que sea continua la función para que esté definida el área. Pensemos, por ejemplo, una función como esta. Bueno, esto es A, esto es B. Una función que de acá hasta acá vale esto, y de acá hasta acá vale esto, es una función escalonada. Pensemos que este punto se incluye y este no tanto da, porque sacar o poner un punto no cambia nada, porque la contribución al área de un punto, o sea, de un puntito acá abajo, es cero. Tengo base cero, por altura, lo que sea, me da cero. Entonces, fíjense que ahí tengo definida el área, y no una función continua. Ah, no, sí, entiendo. O sea, continuidad trozos, sí, está bien, entiendo. Por ahora estamos, pero no hemos hablado todavía de continuidad de funciones. Por ahora solamente tengo una función acotada. La función acotada puede ser tan complicada como a mí se me dé la gana. En algunos casos la integral existe y en otros casos no existe, ¿no? Hay casos patológicos. Pero arrancamos con funciones acotadas para definir estas cosas. Insisto, el área puede existir o no. Puede ser que este procedimiento por abajo y el procedimiento por arriba me den números distintos, en cuyo caso el área no está definida. Exacto. Bueno, sí, nos vamos bien en el curso. Imagínense que esto es la clase 10 de Miquel y es recién en la clase 9 mía. O sea, si bien yo voy salteando varias cosas las que da Miquel, conviene ir viendo las dos cosas. Pero las ideas están expresas. Lo importante es que las ideas queden claras y que después los teoremas y los lemas y los resultados que vamos a probar queden claros. Eso es lo importante. ¿Sí? No, las vamos a ver en el curso. Las vamos a ver, a las propiedades las vamos a ver en el curso. Claro, exactamente. No sabemos ni lo que es límite ni lo que es continuidad. Por eso, pues yo en ningún momento de la clase usé las palabras ni límite ni continuidad. Ustedes usaron las palabras límite y continuidad. Usé límites entre comillas, diciendo, guarda, todavía no dije lo que significa límite. ¿Sí? Significa, en un caso, tomar un supremo, en otro caso, tomar un ínfimo, nada más. Bueno, nos despedimos. Quedé cansado. Cuelgo esto en un rato. Hasta el miércoles, nos vemos entonces. Nos vemos, profe. Saludos. Esa es la parte linda, no le aflojes. Chao, profe, lo queremos. Chao, profe. Chao, profe. Saludos, Buenas noches, nos profe. vemos. Saludos a todos. Corto. Chao. Descanse, profe. Esperen que corte. No tengo que salir. Bueno, hasta luego.